La casa había estado llena de silencios últimamente. Silencios largos, incómodos, que parecían rellenar cada rincón como un polvo invisible que nadie se atrevía a limpiar. Hacía ya meses que había cambiado todo, pero no sabía exactamente cuándo ni cómo había comenzado. Tal vez fue el cansancio de las rutinas diarias o las noches en las que el sueño se resistía a venir. Quizás fue una mirada que se prolongó más de lo normal o un gesto que pasó desapercibido, pero que quedó clavado en mi mente. Mis padres habían soñado durante años con este lugar. Habíamos dejado la ciudad y nos habíamos mudado a esta casa, lejos del ruido, buscando una paz que, creíamos, nos hacía falta. Al principio, parecía que la habíamos encontrado, pero, lentamente, empecé a notar cómo los espacios de la casa se llenaban de algo más que muebles y recuerdos nuevos. Había algo en el aire, algo denso y pesado. La llegada de mi tía Reina cada fin de semana fue recibida con alegría al principio. Mi madre parecía más feliz cuando ella estaba cerca. Hablaban por horas en la cocina o se sentaban en el jardín bajo la luz cálida del atardecer. Reina siempre traía regalos o preparaba algo especial para la cena, y su risa parecía iluminar la casa. Pero con el tiempo empecé a ver las cosas de otra manera. Noté cómo mi padre se quedaba más tiempo en la oficina, cómo a veces volvía con la mirada perdida y la expresión tensa. Yo también me sentía extraña, fuera de lugar en mi propio hogar. La relación entre mi madre y mi tía siempre había sido cercana, pero ahora, cuando hablaban en susurros o se lanzaban miradas cómplices, sentía una incomodidad creciente en el pecho, una sensación de que algo importante me estaba siendo ocultado. Una tarde, mientras estaba en mi habitación, escuché a mi madre y a Reina hablando en la cocina. Había algo en sus voces, una urgencia, una complicidad. «No podemos seguir así», escuché decir a Reina en voz baja. «Lo sé, pero necesito más tiempo», respondió mi madre, con un suspiro que sonó más a un sollozo contenido. Me acerqué a la puerta, tratando de escuchar mejor, pero los sonidos se desvanecieron rápidamente, dejándome con más preguntas que respuestas. Esa noche, mientras intentaba dormir, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Qué era lo que no podían seguir haciendo? ¿Por qué mi madre necesitaba tiempo? Me levanté y fui al pasillo, donde las sombras danzaban suavemente en las paredes. Todo estaba en calma, pero yo sentía una tormenta dentro de mí. Me acerqué a la puerta del dormitorio de mis padres y escuché a mi madre llorar en silencio. Mi padre estaba dormido, o al menos fingía estarlo. Ese sonido, su llanto ahogado, se quedó grabado en mi memoria. Era como si, en ese momento, algo dentro de mí se hubiera roto también. No sabía exactamente qué, pero sentía que, a partir de esa noche, nada sería igual en nuestra casa. Desde aquella noche, mi mente no podía descansar. Había algo en el ambiente que me asfixiaba, como si cada rincón de la casa guardara un secreto que se negaba a revelarse. Mis padres hablaban menos entre ellos. Los días pasaban llenos de rutinas silenciosas y miradas que parecían evitarse. La sensación de que algo andaba mal no me abandonaba, y mi madre, ella también había cambiado. Una tarde, cuando regresé de la escuela, encontré a mi madre en el jardín, hablando con Reina. No me vieron llegar, así que me quedé a cierta distancia, observándolas. Mi madre tenía los ojos bajos, y Reina le hablaba con una mezcla de ternura y seriedad. «Todo se está complicando más de lo que esperaba», escuché decir a mi madre. Reina se inclinó hacia ella y, sin previo aviso, le dio un suave beso en la mejilla. Fue un gesto pequeño, pero cargado de algo que no pude definir. Sentí una punzada de incomodidad. Algo en mi interior me decía que ese beso no era un simple gesto de afecto entre hermanas. Intenté convencerme de que estaba exagerando, que veía cosas donde no las había. Pero una voz en mi cabeza no dejaba de repetir: «Hay algo más, algo que no sabes». Esa noche no pude evitar preguntar a mi madre sobre su conversación con Reina. Lo hice de manera casual, mientras cenábamos, pero la tensión en el aire era palpable.
Estábamos hablando de cosas del pasado, dijo, intentando sonar tranquila. Su voz tenía un matiz que nunca antes había oído, un matiz que me hizo sentir más inquieta. ¿Qué tipo de cosas? Pregunté, tratando de mantener la calma. Ella me lanzó una mirada rápida, como si estuviera evaluando si debía decirme algo más. Nada importante, respondió, y cambió de tema abruptamente. Mi padre, que hasta ese momento había estado callado, dejó de masticar y nos observó a ambas con expresión seria. Podía sentir su desconfianza crecer, pero no dijo nada. Su silencio era aún más pesado que las palabras no dichas. Esa noche, mientras me metía en la cama, mis pensamientos se arremolinaban. Había algo en la forma en que mi madre había respondido, en la manera en que evitaba mis preguntas. ¿Y ese beso? ¿Por qué sentía que significaba tanto? Me volví en la cama una y otra vez, tratando de dar sentido a las piezas de un rompecabezas que no entendía. Al día siguiente, cuando mi madre salió a hacer algunas compras, decidí explorar su habitación. Sabía que no estaba bien, que estaba invadiendo su privacidad, pero necesitaba respuestas. Me moví con cuidado, buscando cualquier cosa que pudiera darme una pista. En uno de los cajones encontré un pequeño diario de tapas desgastadas, escondido bajo algunas ropas. Lo abrí con manos temblorosas, consciente de que estaba a punto de cruzar una línea. Las primeras páginas eran entradas comunes, notas sobre el día a día, listas de compras, tareas pendientes, pero luego, unas pocas páginas más adelante, encontré algo diferente. Una entrada escrita hace varios meses hablaba de una decisión difícil, de sentimientos confusos. Mencionaba a Reina de manera constante, y aunque no había detalles específicos, las palabras parecían cargadas de dolor y arrepentimiento. Mis manos comenzaron a temblar. No sabía qué pensar, pero estaba segura de una cosa. Había más de lo que parecía. Cerré el diario de golpe y lo volví a dejar en su lugar. Sentí una mezcla de miedo y tristeza, como si el suelo bajo mis pies se estuviera desmoronando. No sabía si debía confrontar a mi madre, pero algo dentro de mí me decía que el secreto, cualquiera que fuera, estaba cerca de revelarse, y ese pensamiento me aterraba más que cualquier otra cosa. Las siguientes semanas se convirtieron en un tormento. Cada día me sentía más atrapada en una red de silencios y miradas esquivas. Mi madre parecía estar en todas partes y en ninguna, como un fantasma que deambulaba por la casa con una sombra de preocupación en los ojos. La relación entre ella y mi tía Reina parecía intensificarse, pero a la vez se volvía más clandestina. Ahora, cuando estaban juntas, hablaban en susurros o se apartaban a habitaciones cerradas, como si quisieran evitar que alguien, especialmente yo, pudiera escuchar. Mi curiosidad se transformó en una obsesión silenciosa. Sabía que algo grave estaba ocurriendo, algo que involucraba a mi madre y a Reina de una forma que no alcanzaba a comprender. Un día, mientras ordenaba la sala, encontré un sobre amarillo, desgastado por el tiempo, entre unos libros en la estantería. No llevaba remitente ni dirección, pero estaba claro que había sido abierto y cerrado muchas veces. Mi corazón latía con fuerza mientras lo tomaba en mis manos. Antes de abrirlo, dudé. Algo dentro de mí quería tirarlo, fingir que nunca lo había visto, pero otra parte, más fuerte, me empujó a seguir adelante. Lentamente, saqué la carta del sobre y comencé a leer. El papel estaba envejecido, pero las palabras eran claras, escritas con una caligrafía que reconocí de inmediato como la de mi madre. En la carta hablaba de un amor prohibido, de decisiones que había tenido que tomar muchos años atrás. Mencionaba un encuentro que cambió su vida, un momento que no había podido olvidar, y mencionaba el nombre de Reina de una manera que me dejó helada. Sentí que me faltaba el aire. Las palabras amor prohibido resonaban en mi mente, chocando con todo lo que creía saber. ¿Podría ser que mi madre había tenido una relación con...? No, no podía ser. Intenté calmarme, racionalizar. Quizás simplemente era una malinterpretación, una confusión. Pero las palabras eran claras.
La carta estaba llena de confesiones, de sentimientos intensos y contradictorios que sugerían algo mucho más profundo. Esa noche, decidí que necesitaba hablar con alguien. Pensé en hablar con mi padre, pero él había estado más distante que nunca, encerrado en su propio mundo de preocupaciones. Había una tensión entre mis padres que no podía ignorar. Era como si mi padre supiera algo, pero se negara a enfrentarlo. Me decidí por mi tía Reina. La encontré sola en el jardín al día siguiente, observando las flores con una expresión melancólica. Me acerqué con el sobre en la mano, sintiendo cómo la ansiedad crecía dentro de mí. «Reina, ¿puedo hablar contigo?», le pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Ella me miró, sorprendida, pero asintió, indicando que me sentara a su lado. Le mostré la carta. «Encontré esto. Necesito saber qué significa», dije con voz temblorosa. Reina la tomó en sus manos y pude ver cómo sus dedos se crispaban ligeramente al tocar el papel. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de una mezcla de miedo y tristeza. «No era para que tú lo descubrieras de esta manera», murmuró. Hubo un largo silencio, mientras Reina parecía buscar las palabras adecuadas. Finalmente, habló, su voz baja pero cargada de emociones. Me confesó que, muchos años atrás, había habido un momento en el que ella y mi madre habían cruzado una línea, un momento que nunca debió suceder. No era algo planeado, ni buscado. Simplemente ocurrió en un momento de vulnerabilidad y confusión. «Ambas lo lamentamos», dijo, casi en un susurro. Sentí cómo una ola de emociones me invadía. Incredulidad, tristeza, confusión. «¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron?», susurré, más para mí que para ella. Reina me miró con una mezcla de dolor y arrepentimiento. «Porque a veces el corazón nos traiciona, hija. A veces hacemos cosas que no podemos explicar, incluso a nosotros mismos». Me levanté bruscamente, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. No podía creer lo que estaba escuchando. Todo en lo que había creído, mi familia, mi madre, se sentía como una mentira. Salí corriendo del jardín, dejando a Reina allí, sola con sus pensamientos. De regreso en mi habitación, me derrumbé en la cama, con la carta aún en mis manos. Sentí cómo las lágrimas comenzaban a caer, calientes y silenciosas. No sabía qué hacer, cómo enfrentar a mi madre después de esto, pero una cosa era clara. Ya no podía ignorar la verdad, ni los sentimientos que esa verdad despertaba en mí. El peso de lo que había descubierto me acompañó durante días. La carta, las palabras de Reina, la confesión, todo me parecía una pesadilla de la que no podía despertar. El ambiente en casa se había vuelto aún más tenso. Mi madre intentaba mantener la normalidad, pero yo no podía dejar de observar cada uno de sus movimientos, buscando señales, tratando de entender qué era lo que la había llevado a ese punto. Una tarde, cuando estábamos solas en la casa, decidí que no podía seguir guardando silencio. La encontré en la cocina, preparando el té. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba. «Mamá, necesito hablar contigo», dije, tratando de que mi voz sonara firme, aunque sentía que me temblaban las manos. Ella se giró para mirarme, y pude ver el cansancio en sus ojos, una especie de sombra que no había notado antes. «Claro, hija, dime», respondió con una sonrisa tensa. Tomé aire y, sin rodeos, saqué la carta que había encontrado. La coloqué sobre la mesa entre nosotras y vi cómo su expresión cambiaba al verla. Sus ojos se abrieron de sorpresa, y luego una mezcla de miedo y resignación se reflejó en su rostro. «¿Qué es esto?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Necesitaba oírlo de su propia boca. Ella miró la carta por un largo momento, como si las palabras en el papel tuvieran el poder de destruirla. Luego, finalmente, habló. «Hija, no quería que lo supieras así», murmuró con la voz rota. «Fue hace mucho tiempo, cuando aún era joven y confundida. Reina, ella siempre ha estado cerca, siempre ha sido mi apoyo, y en un momento de debilidad,
de soledad. Nos equivocamos. Su voz se quebró, y vi cómo las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Nunca quise que lo supieras, nunca quise que nadie lo supiera. Sentí una oleada de emociones recorrerme. Rabia, tristeza, incomprensión. ¿Por qué? Susurré. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué engañaste a papá? ¿Por qué me engañaste a mí? Mi voz sonaba más fuerte de lo que pretendía, llena de dolor. Ella se acercó, intentando tomar mi mano, pero yo me aparté. «Porque no era la persona que soy ahora», respondió con voz temblorosa. «Era joven, estaba asustada, me sentía sola. Tu padre y yo atravesábamos un momento difícil y Reina siempre estuvo allí, siempre fue mi refugio». Su voz era un susurro lleno de arrepentimiento. No fue más que un error que he lamentado todos estos años. No sabía qué decir. Quería gritarle, quería que me diera explicaciones que pudieran justificarlo todo, pero sabía que no había justificación suficiente. ¿Y papá?, pregunté finalmente. ¿Él lo sabe? Mi madre negó con la cabeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No, nunca le he dicho. Nunca tuve el valor. Temía que me dejara, que todo se rompiera», confesó. «Pensé que podía enterrar el pasado y seguir adelante, pero parece que no es posible». El silencio llenó la habitación, un silencio espeso y doloroso. Me quedé mirando a mi madre, tratando de encontrar en su rostro a la mujer que siempre había conocido, pero todo lo que veía ahora era a una extraña, una mujer con secretos y mentiras. «No sé si puedo perdonarte», susurré finalmente, con la voz quebrada. Ella asintió lentamente, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Lo entiendo, hija. No espero que lo hagas. Solo quiero que sepas que lo siento, que siempre te he querido y que nunca quise lastimarte», dijo con voz rota. Me di la vuelta y salí de la cocina, sintiendo cómo mi pecho se cerraba por la angustia. Subí a mi habitación y me dejé caer en la cama, sintiéndome más sola que nunca. Había imaginado muchas veces cómo sería enfrentarla, pero nunca pensé que me sentiría tan vacía, tan perdida. Las palabras de mi madre resonaban en mi mente, cada una más dolorosa que la anterior. No sabía qué hacer, no sabía cómo afrontar esta nueva realidad. Lo único que tenía claro era que nada volvería a ser como antes. Los días que siguieron a la confrontación fueron los más largos y solitarios de mi vida. La casa, que antes había sido un refugio, ahora se sentía como una prisión llena de sombras y ecos de conversaciones que nunca deberían haber ocurrido. Mi madre evitaba mirarme a los ojos. Su rostro estaba marcado por la tristeza y la culpa. Mi padre, ajeno a todo, seguía con su rutina, pero había un aire de sospecha en él, como si intuyera que algo terrible estaba ocurriendo a su alrededor. Yo me encontraba atrapada entre el deseo de entender a mi madre y la rabia de sentirme traicionada. No sabía qué hacer con todo lo que había descubierto. Me debatía entre contarle a mi padre la verdad o dejar que el secreto se mantuviera oculto para siempre. Sentía que cualquiera de las dos opciones traería consigo una inevitable devastación. Una tarde, decidí salir a caminar por el bosque cercano, buscando un poco de claridad entre el caos de mis pensamientos. El aire fresco y los sonidos de la naturaleza me dieron un poco de paz, pero el peso en mi pecho seguía allí, inamovible. Me senté en un banco bajo un viejo roble y me permití llorar por todo lo que había perdido. La imagen que tenía de mi madre, la tranquilidad de nuestra familia, la inocencia de no saber. Mientras mis lágrimas caían, escuché pasos suaves acercándose. Levanté la vista y vi a Reina, que se había acercado sin que yo me diera cuenta. Su rostro reflejaba la misma angustia que sentía yo. Se sentó a mi lado en silencio, respetando mi dolor, sin intentar justificar nada. «Lo siento», susurró finalmente, su voz quebrada por la emoción. «Nunca quise que todo esto saliera así. Nunca quise lastimarte a ti ni a tu madre, pero los errores siempre nos alcanzan». La miré,
sintiendo una mezcla de rabia y tristeza, pero también algo más profundo, una comprensión de su propio dolor. ¿Por qué? Pregunté, casi sin fuerza. ¿Por qué lo hicieron? Reina suspiró y miró hacia el horizonte, como si buscara una respuesta que también la eludía. Tu madre y yo éramos jóvenes y nos sentíamos solas. Había tanto que no entendíamos de nosotras mismas, de nuestras vidas, de lo que queríamos. Y en ese momento nos apoyamos la una en la otra de una manera que no debimos. Pero eso no cambia el amor que tu madre siente por ti, ni lo mucho que le duele haberte lastimado. Sentí cómo sus palabras me atravesaban, como si cada una llevara consigo una pequeña parte de verdad que me costaba aceptar. No sé si puedo perdonarla, o perdonarte a ti, admití, mirando al suelo. No sé si alguna vez podré. Reina asintió, con lágrimas en los ojos. No espero que lo hagas, hija, pero te prometo que nunca quise hacerte daño. Solo quiero que sepas que tu madre es una buena persona que cometió un error, como todos nosotros. Y ese error lo llevamos con nosotras todos los días. Nos quedamos en silencio por un largo rato, cada una perdida en sus pensamientos. Finalmente, me levanté y empecé a caminar de regreso a casa, con Reina siguiéndome a una distancia prudente. Sabía que había llegado el momento de enfrentar la verdad con mi padre, aunque no tenía idea de cómo lo haría o qué consecuencias traería. Cuando llegué a casa, vi a mi madre sentada en la sala, con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Me miró con una mezcla de miedo y esperanza, como si esperara un juicio que ella misma ya se había impuesto. Mi padre entró en ese momento, con una expresión preocupada, notando la tensión en el aire. Sabía que debía tomar una decisión. Podía cargar con el secreto para siempre o soltarlo y enfrentar lo que viniera después. Mis manos temblaban y mi corazón latía con fuerza. Me acerqué a ambos, sintiendo una mezcla de dolor, miedo y determinación. Mamá, papá, hay algo que necesito contarles, dije finalmente, mi voz apenas un susurro. Sentí cómo el peso de mis palabras caía sobre la sala, como una sombra alargada. Mi madre me miró, y en su rostro vi la súplica silenciosa, el deseo de que callara, de que no dijera nada más. Pero ya no había vuelta atrás. Sabía que, aunque esto podría rompernos, era la única forma de avanzar. La verdad, con todo su dolor y sus consecuencias, era lo único que podía liberarnos de las sombras que nos rodeaban. Y así, con la voz quebrada pero firme, comencé a contar lo que había descubierto, enfrentando la tormenta que sabía que vendría, pero sintiendo al mismo tiempo que, de alguna manera, estaba haciendo lo correcto.